Putin Down nos traslada a la época de Putin, de Rusia, de esos inicios, de cómo ha ido evolucionando este personaje desde un punto de vista personal, que es el que tú aportas en esta novela. Cuéntanos un poco la trama, de qué versa, qué cuenta, qué narra. Bueno, Putin Down pertenece a un género, un subgénero de novela, de obra de ficción, que no se prodiga demasiado en español. Ya no digo en España, en español. Es lo que se llama un tecno-thriller. Los referentes más inmediatos podrían ser Freddy Forsyth, Tom Clancy, estamos hablando de Juego de Patriotas, ese tipo, La caza del octubre rojo, ese tipo de tramas en las que el espionaje, el armamento, los ejércitos, los temas técnicos, de ahí el nombre de tecno-thriller, de ese tipo de situaciones y de tecnologías, tienen un peso muy importante. Y tenemos muchos referentes, como te digo. En caso concreto, sobre todo fuera, en el caso concreto de Putin Down, lo que sucede, y ya sucede en el prólogo, es una declaración de intenciones, es que dentro de la ficción, responsables de inteligencia de Estados Unidos y de UK, de Reino Unido, ven a Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de Rusia, en la actualidad como una amenaza demasiado fuerte para la paz mundial. Creen que después de una invasión más o menos subrepticia de Ucrania, sigue algo que sería absolutamente inasumible, como sería una invasión también, igual que se hizo en Ucrania, o meterse con el territorio, la soberanía, como más o menos hizo en Ucrania, pretendiendo defender los derechos de ciudadanos rusos, con Estonia. Y Estonia sería Unión Europea, Estonia sería OTAN, y ese sería un siguiente paso que no se quiere dar. Eso sería Tercera Guerra Mundial, y entonces en la novela se decide, a caballo entre Downing Street y la Casa Blanca, poner en marcha 5 planes simultáneos para directamente eliminar al presidente ruso Putin. Hablamos de la Casa Blanca, del Downing Street, para que la gente entienda, porque no sé si hay que tener un gran conocimiento de la historia para poder entender esta novela. Para nada. No sé si te refieres con el Downing Street a esa calle de Londres donde se ubicaban los grandes edificios oficiales de ministros británicos. No sé si tiene algo que ver con... La residencia oficial del primer ministro británico, el 10 de Downing Street. En la novela, el prólogo ya empieza con una conversación entre el despacho Oval y el 10 de Downing Street, entre el primer ministro británico y el presidente de Estados Unidos, en el que acaban de decidir todo. Ha habido conversaciones durante unas semanas, sus servicios de inteligencia han estado y gabinetes han estado, lógicamente, de forma secreta de acuerdo, han estado puliendo flecos y al final, de hecho así termina el prólogo. Bueno, David, con la redacción actual de los 5 planes, ¿luz verde? Y responde David desde Londres, luz verde. Y ahí empiezan, pues, Omaha, Juno, Utah, Sword y Gold, que son, en principio, y nos dice la historia, las 5 playas del desembarco de Normandía, pero en Putin Down van a ser los 5 planes. 5 planes muy distintos, además, 5 planes que aprovechan pues un viaje de Putin a Cuba, en el que habrá una coordinación de elementos de alta tecnología militar para derribar ese avión. Aprovechan los SAS británicos el conocimiento de Oriente Medio que tienen para meterse en el territorio del ISIS, y aprovechando que Putin va a estar en una residencia de verano que utiliza bastante, que es Bojarov Rugey, a las orillas del Mar Negro, pues lanzar un misilazo desde el territorio controlado por el ISIS y hacer ver como que es el ISIS el que ha acabado con Putin. Tenemos también, y es un poco lo que hacías tu referencia antes, cuando más nos metemos en la historia personal de Vladimir Putin es en Gold, en el plan Gold, porque un supuesto amigo que aparece en la novela de Putin, que fue espía con él, de hecho fue el que le metió, en teoría, en la novela, en la KGB, cuando eran jóvenes, porque se sabe que Vladimir Putin fue agente de la KGB durante Te lo la iba a Guerra preguntar si tratabas ese perfil del personaje. Gold, de hecho, es uno de los capítulos, porque la novela se va desarrollando en los planes. Entonces, tenemos 5 de cada uno de los... son 25 capítulos. 5 capítulos... Planes. 5 planes, uno 5 de capítulos. ellos en España, que no lo hemos dicho. El último, Sword. Luego podemos ir si quieres también, porque es bastante interesante. También, yo creo. Y Gold es uno de los más, si quieres, de los que más me ha gustado y con los que más he aprendido. Gracias a Gold, vivimos buena parte de la historia reciente de Rusia.
los cambios terribles que hay a principios de los 90, terribles y dramáticos, me refiero lógicamente a una apertura, a una libertad, a un sistema más libre, pero que fue terrible para mucha gente. Vivimos, incluso nos metemos en un coche, en un Trabant, en el Berlín del Este a mediados de los 80, en una vigilancia que hace Putin con su amigo, agente de la KGB, los dos, lógicamente. Nos metemos en su juventud, cuando estuvieron estudiando en la Universidad de San Petersburgo, cómo escala de forma absolutamente meteórica, es alucinante, como el hombre este pasa, que luego si quieres hablamos de su personalidad tan fuerte, tan arrolladora, cómo pasa de agente de la KGB a jefe de gabinete del alcalde de San Petersburgo, de ahí enseguida le llaman al FSB a Moscú, y sube a esa carrera política absolutamente meteórica. Sus relaciones también con el rector de la Universidad de San Petersburgo. Quiero decir que es un hombre, yo lo he dicho mucho, me han preguntado mucho a raíz de esta novela por mi opinión sobre la figura de Vladimir Putin. Yo creo sinceramente que es un hombre que tiene unas valías. Desde fuera de Rusia quizás se le ve de una forma un poco más, con más desdén. Yo creo que es un hombre que tiene unas valías y unas virtudes bastante importantes. Creo que es un hombre que tiene mucha tesón, creo que es un hombre que es inteligente. Hombre, quizá la prudencia no le sobra demasiado, pero sí creo que tiene muchas cosas aprovechables como ser humano. E incluso nosotros, desde nuestro punto de vista de Occidente, como ciudadanos, para nuestros políticos querríamos mucha de la sinceridad que tiene Vladimir Putin, no engaña. El tío engaña bastante poco, va bastante de frente. De hecho, si se le ha descrito en alguna ocasión, como determinados toques de psicopatía y demás, eso lo tienen muchos de nuestros políticos, no nos engañemos, lo que pasa es que lo esconden. Y este hombre va absolutamente de frente. Es una de las mayores virtudes. Y de hecho, este libro que llegó al Kremlin, porque de lo primero que hicimos cuando lo editamos fue enviar un ejemplar al Kremlin. A ver, cuéntanos esa experiencia, ¿qué pasó? Pues no lo sé, No no han contestado, y de hecho, si lo quieres leer se lo tendrán que traducir o bien al alemán, que es lo que él habla perfectamente, o bien al ruso, lógicamente. Eso lo primero, porque está editado de momento en español y pronto saldrá en inglés, pero todavía no estaba. Y yo se lo puse una dedicatoria diciéndole que lógicamente el libro va de acabar con la vida de Vladimir Putin. Le dejé claro que le deseaba una vida muy larga, que era absolutamente ficción, que se tomaban partes de su vida real, pero que él vería que está absolutamente ficcionado después, que está novelado, y que le deseaba mucho acierto en sus mandatos, y que le deseaba también la recuperación de esa tan olvidada virtud latina como era y tan útil como era la prudencia, como es la prudencia. Y acierto, y en cualquier caso, una larga vida. Y bueno, pues eso, incluso me atreví hasta a poner unas pequeñas palabras en cirílico ahí, o sea que, pero no sé qué ha pasado. De hecho, el otro día en Madrid me encontré en un acto del Instituto de Estudios Estratégicos con un secretario de la embajada rusa. Un encuentro bastante curioso porque, claro, ahí había muchos militares, había periodistas españoles y todos en el marco de la OTAN, bueno, pues hablando de las posibles amenazas, recuerdo, no sé de qué era exactamente. Sí, claro, el encuentro era sobre las necesarias relaciones de la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Un lazo ineludible y que hay que fortalecer, algo así, ¿no? Con esa idea. Y ahí estaba el segundo secretario de la embajada de Rusia. El tío estaba como en territorio enemigo, pero él había ido tranquilamente y por su propio pie. Y todo el mundo miraba un poco como de desconfianza, y estuvimos hablando brevemente así un poco de la novela, y con ese espíritu, es decir, no es un deseo, es decir, el subtítulo, el tagline que dicen los americanos del libro, para proteger la paz mundial, él debe morir, no es una idea, y está en la portada, no es una idea que yo defienda, es lo que defiende parte de los personajes de la novela. Y bueno, pues eso, sin más, es ficción, un juego, es para pasarlo bien, un juego. Como hay una parte del libro que se dice que está evolucionando de animal a político, es decir, de matarife, entre comillas, agente de la KGB a político, y de ahí a animal político, y lo es. Vladimir Putin levanta pasiones en Rusia, tiene unos índices de popularidad brutales. Y además sin manipular, porque se sabe, o sea, quiero decir, se sabe que los rusos, el carácter de Vladimir Putin casa totalmente con lo que los rusos quieren como gobernante. Otra cosa es que haya disidencia interna, otra cosa es cómo se elimine esa disidencia interna, y otra cosa son pues que podamos, desde nuestro punto de vista occidental,
cuestionar algunas cosas, pues esos posados sin camiseta, ¿no? A lomos de caballos y tal, que bueno, pues... Pero al final, lo que yo te decía, el hombre va recto, o sea, no te engaña, no te engaña. Y eso, para mí hoy en día, yo creo que es valorable. Recoge una leyenda urbana que se asoció al derribo del MH17, el Malaysia Airlines, sobre cielo ucraniano, hace un año y pico, que hace poco ha salido también, que los investigadores holandeses han dicho que salió con un sistema de misiles ruso, un Buk, algo que está también en la novela. Son temas como muy actuales, ¿no? Sí, muy actuales y muy verosímiles. A mí, escribiendo la novela, primero la realidad me sobrepasaba en muchas ocasiones y ha habido que reescribir algo antes de publicarla. Y en otras ocasiones, como en este caso del sistema de misiles ruso, derribando el avión que procedía de Holanda, parece que es un poco como premonitorio. Y yo lo he respondido alguna vez también en alguna... Porque lo escribiste antes. Sí, claro, está escrito antes. Yo lo llamo el efecto Verne. A ver si me consigo explicar sin que nadie se piense en absoluto que me asimilo a ese gran escritor, histórico escritor. Yo creo que Julio Verne acertó o predijo o previó tantas cosas porque era un gran conocedor de la ciencia de su época. Entonces, acertó muchas cosas o previó muchas cosas y en muchas otras no. Pero si tú te pegas a la realidad, te pegas al conocimiento real de tu época, de la materia a la que estés tratando, y luego fabulas un poco o elucubras un poco, con esa base tan buena, es muy posible que aciertes. Es muy posible que lo que es ficción se convierta en una premonición. No es nada mágico, es que estabas muy pegado a la realidad y a la base de la realidad. Y entonces, cuando tú sabes las baterías de misiles que había en la zona de Donetsk, en el Oblast de Donetsk en Ucrania, en esa época, se reducen en bastante los posibles responsables de ese derribo de avión civil. Se reduce bastante. Y si había en la frontera pues esos Buk M2E, denominación OTAN SA-17 Grizzly, y no otros, tiene que ser esos. Claro, la novela se da una vuelta, porque la intención de la novela es que haya soldados ucranianos colaborando con los americanos y con los ingleses que se hagan pasar por rusos y luego haya confusión y ese tema. Pero eso es un poco la razón de por qué se avanzan tantas cosas. Y ya por entonces el ISIS estaba fuerte en Oriente Medio. La situación solo podía ir a peor. Ese fue mi análisis somero y grosero, pues porque básicamente no se estaba haciendo lo suficiente para suprimir ese tipo de fanatismos. Y lo que sucede y el papel que tiene el ISIS, como hemos visto antes en el book trailer, y te comentaba un poco antes, es que en Utah, un grupo en una de las operaciones que dependen totalmente de los británicos dentro de la ficción, es que un grupo de SAS británico, su mayor parte del regimiento de paracaidistas, provenientes del regimiento de paracaidistas, tienen la misión de desembarcar en un puerto turco, correr todo el sur de Turquía con un salvoconducto especial en un vehículo especial, gracias a la ayuda de los kurdos, de los Peshmerga, meterse en el norte de Siria y desde territorio desierto totalmente, pero controlado por el ISIS, lanzar un misil balístico a 800 kilómetros al norte, un misil en concreto, un misil muy concreto, ahora te cuento por qué, donde se sabe que ese fin de semana va a estar Vladimir Putin pasando el fin de semana, que es la de Bojarov-Rugey, la que te decía antes, una mansión que utilizan los dirigentes rusos. Es un misil muy concreto, pero claro, hasta ahí tiene que llegar la verosimilitud del tema. No puede ser un misil británico. Que hace un misil británico de estos de los telar, que se llaman los camiones que tienen transporter, erector and launcher, o sea, que transporta, lo erecta y lo lanza con radar. ¿Qué hace un equipo de esos totalmente británico en mitad de Siria? Tiene que ser una copia de un misil iraní, el Sahil 2, que tenga más razón. O sea, se sabe, por ejemplo, que los Daesh, mejor dicho, más que ISIS, que es como me gusta más llamarlo, roba y ha robado equipamiento militar iraní, y entonces, bueno, pues tendría más sentido, ¿no?, que el ISIS, el supuesto ISIS, lanzase un pepinazo a 800 kilómetros al norte, pasando todo Turquía, hasta llegar a ese territorio ruso
Y por cierto, ese misil, ese Agile, podría llegar bastante más allá porque tiene bastante más alcance. Pero claro, hay que saber cuánto tarda ese misil, hay que saber un poco lo que se pueda saber de las medidas de seguridad que tiene esa mansión Por esos trabajos rusa. de documentación que has dedicado tu tiempo también a que ese tipo de detalles en esta novela estén contrastados y sean reales. Quería preguntarte, porque hay un personaje en tu novela que yo leyendo un poco por encima me sonaba, digo, ¿qué tiene que ver Alexander Litvinenko en esta novela? Yo no sé si la gente se acuerda, porque generó bastantes noticias en los medios de comunicación, ese oficial fugitivo del servicio secreto de la KGB que acusaba a Putin, entre otras cosas, de haber asesinado a una periodista rusa y que al final murió envenenado, supuestamente. En polonio. Con polonio, ¿no? Polonio en Londres, sí. Aquello no sé si llegó a estar demostrado al final quién fue la mano negra ejecutora. Dicen que los ingleses tienen pruebas de quién fue exactamente, lo que pasa es que quien fue ahora es diputado en la Duma rusa. Él orientaba, ¿no?, hacia Putin. Bueno, en última instancia eso es lo que se dice. Es que tanto Litvinenko como Politkovskaya tocaron, es decir, a Putin se le puede discutir en muchos aspectos y en muchas direcciones, pero es verdad que, casualidad o no, hay bastante gente que ha tocado el tema de Chechenia que no ha acabado demasiado bien. Fue un aspecto importante, un aspecto, el de los terroristas chechenos, que tiene su importancia hoy en día. Podemos volver a los desgraciados asuntos de los asesinatos de París de hace pocas fechas y cómo se ha vuelto todo el mundo ahora sí en contra de Siria y del Daesh. Pero Chechenia es un punto muy importante, porque Chechenia supuso una forma de unidad nacional en torno al saliente presidente Yeltsin, al primer ministro entonces Putin, y ese intercambio de papeles después, a raíz muy soviético todo y muy ruso, soviético digo, sí, y muy ruso, a raíz del cambio de cifras del 99 al 2000 en la Nochevieja. Y Chechenia es delicado, es un asunto delicado, sigue siendo un asunto delicado hoy en día. Putin se ha mostrado siempre muy firme con el tema de los chechenos. La primera vez que Daesh amenaza a Vladimir Putin es con motivo de Chechenia. Dice, nosotros, viene a decir algo así un responsable de Daesh en uno de los vídeos de mediados de 2014, sí, mediados de 2014, que es cuando se suma a Rusia al tema de los enemigos del propio Daesh. Dice, consideramos a los hermanos chechenos una nación árabe oprimida más, y su causa es la nuestra, y por lo tanto nuestro enemigo es Rusia, es el Kremlin y es Vladimir Putin. Alguien, como te digo, muy beligerante, el propio Putin, durante toda su historia, contra esa pretendida independencia chechena. Entonces, si la cosa no hubiese sido así, si el Daesh hubiese sido más hábil políticamente, si no se hubiese vuelto contra todos los frentes, la cosa estaría bastante más complicada ahora. Pero para Alexander, todos. ¿Por qué eliges este personaje para que forme parte de tu novela? Es verdad que nos hemos desviado un poco. Litvinenko es una de las razones que tanto Casablanca como Reino Unido ven como a un hombre imparable en Putin. Le hacen responsable. En la realidad no podemos decir que una orden de Putin acabase con Litvinenko enchufándole un poco de polonio o echándoselo en una bebida. No podemos decirlo. Pero en la novela Casablanca y Reino Unido lo tienen claro y ven que eso, lo de Politkovskaya y después Ucrania y después Crimea, es un hombre imparable, y es una de las razones, uno de los argumentos que dan validez a los informes de inteligencia que dicen que lo siguiente es Estonia. Desde los tiempos que puede tardar un misil por su peso y el tipo de ignición que tenga y combustible que lleve, desde un destructor británico en mitad del Atlántico hasta subir 11 kilómetros para arriba a darle al Ilyushin, la coordinación de fuegos con un dron también a su vez americano que sale de un portaaviones, ese tipo de datos técnicos, mis dolores de cabeza matemática, que nunca han sido buenos, garantizan que son ciertos. Puede haber cometido algún error, pero hasta ahora ninguno me lo... ¿Has hecho trabajo de documentación histórico? Por cada unidad de tiempo que quieras, un segundo, un minuto
o un mes he podido estar 6, 7 veces más investigando que escribiendo. Tranquilamente, incluso probablemente más. Que Putin tuviese un amigo en la universidad que fue el que le introdujo en la KGB. Bueno, pues que se introdujo en la KGB en la universidad es cierto. El amigo está inventado. Sergeyevich es un personaje que yo invento. Que fue a cazar osos con ese amigo, bueno, pues a mí no cabe duda que ha cazado osos en Kandalaksha, seguro, porque lo hace y le gusta, pero que lo ha hecho con un amigo de joven, pues quizá no tanto. Sus relaciones con Yeltsin, por ejemplo, pues hombre, es evidente que Yeltsin le debe mucho de apagar como director del FSB de muchos de los fuegos que tuvo de corrupción, en los que se metieron incluso los suizos, la fiscal suiza Carla Del Ponte, de corrupción en el entorno del Kremlin y tal, que Putin tuvo mucho que ver con apagar esos fuegos, tampoco me cabe ninguna duda. Claro, las conversaciones internas sobre eso que sucede, que es Gold, que es lo que te digo de que pues es uno de los capítulos, la verdad, más satisfactorios, porque es de los que más me han enriquecido. Esas conversaciones internas, lógicamente, son ficción, son obra del escritor. ¿Por qué o cómo se te ocurre, Fran, escribir una novela con este tema tan concreto? ¿Por qué sobre Putin? Hay un viaje. Anda que no habrá temas, pero ya lo tenías muy claro, ¿no? De hecho, los siguientes proyectos de ficción van por derroteros, bueno, alguno parecido, pero otro totalmente distinto, ciencia ficción y demás. Hay un viaje a mediados de 2014 entre un destino que no, bueno, entre un origen que no voy a desvelar y Madrid-Barajas, pero entonces solo Madrid-Barajas, con un amigo que... ¿Has dicho un origen? Sí, un lugar de partida. Ajá. ¿Y destino Madrid? Y destino Madrid-Barajas. ¿En el que estabas tú? En ese viaje, sí, con un amigo. Y es un amigo que sabe mucho de muchas cosas. Y por aquel entonces estaba bastante... Todos los amigos, siempre saben mucho de muchas cosas. Conviene muchísimo rodearse de amigos, y si los amigos son más listos que tú, qué gran suerte tendrás, qué gran suerte tendrás. Bueno, y por aquel entonces estaba bastante más enconada el antagonismo entre lo que parece que se estaba configurando como un bloque otra vez, reviviendo, ¿no? En plan Guerra Fría, el antagonismo entre OTAN, Estados Unidos, Rusia, Putin, incluso presidencia de Estados Unidos, y estaba bastante más, porque estaba, entre otras cosas, la crisis de Ucrania y la crisis de Crimea. Y pues, se nos ocurrió, pues eso, imbuidos en este tipo de novelas y de ficciones y tal, y bueno, y esta gente que tiene la capacidad y tal, ¿por qué no en ficción, ficticiamente, se quitan de medio el problema? Y empezamos a hablar en ese viaje, que monopolizó prácticamente lo que luego se ha convertido en la trama de esta novela. Pues 5 tramas, pues mezclando tal, todo verosímil, todo que pudiese ser, todo que pudiese ser. No partirías de Rusia, ¿no? No puedo decir de dónde, no te puedo decir dónde seríamos. ¿Por qué ese misterio? A ver. Por los misterios todos los misterios tienen su razón de ser. Todos. No, era de España. ¿Cómo van las ventas? Creo que van bien, ¿no? Bien. ¿Se va a traducir también al inglés? Acabo de recibir el último tercio. Me lo han dado en 3 tercios, el traductor, y acabo de recibir el último tercio, con lo cual la esperanza es que se publique. Ahora empieza el tema de negociaciones y conversaciones, más que nada con alguna editora de allí de Estados Unidos, con la que ya estoy en conversaciones, pero probablemente el sistema también de Amazon, como ha funcionado tan bien, se ponga en marcha allí. Si hay una cosa clara y es la esperanza que tengo, estos libros, este tipo de género, los americanos se lo meriendan, y es real, o sea, que decir, ese Tom Clancy, ese Frederick Forsyth, y hay muchísimos autores más. Recuerdo, por ejemplo, el último viaje que he hecho por Estados Unidos hace pocos meses, las librerías de los aeropuertos están siempre forradas de estos libros, de este tipo de libros, que además tienen un tipo de portada un poco como esa, bastante del estilo todas. Y se lo que llamamos el libro de bolsillo, ¿no? Que compramos sí, pero me refiero a lo que es en los aeropuertos. Sí, pero de esa temática, y con un diseño de portadas muy así. ¿Novela de ficción? ¿Te refieres? ¿Cómo? ¿Novela de ficción? Y tecnothriller de ese movimientos militares, de tropas, intrigas internacionales. Bueno, este rollo a los americanos les gusta mucho. Y les encanta, por eso te digo. Entonces, tengo una esperanza de que ha funcionado muy bien en español, está funcionando muy bien y yo estoy encantado. Pero tengo esperanza de que lo disfruten. Al final es lo de siempre, o sea, no por vender el libro, o sea, yo quiero que la gente disfrute eso. Y esa cosa tan manida, de verdad, es una mala introducción de una frase, decir, eso que voy a decir es muy manido, pero es que literalmente es cierto, es muy manido y lo siento de verdad. Que la gente lo disfrute, la mitad de lo que yo he disfrutado escribiéndolo,
haría feliz a mogollón de gente. Entonces estaría guay.